¿Qué crees que sucede cuando todos trabajan duro, pero nadie tiene claro qué es un buen resultado? Wow, esa pregunta es buenísima y nada más ayer la veíamos en clase. Y te diría, mira, cuando no hay claridad sobre lo que significa el éxito, y el éxito es impacto, impacto en el negocio, impacto en a la parte del cliente, ¿sí? Entonces los esfuerzos se dispersan, ¿cierto? Entonces ahí lo que necesitamos como equipo es empezar a definir claramente unos objetivos. Y ahí nos va muy bien lo que son los OKRs. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto no solo nos ayudan a alinearnos como equipo, como organización, sino que además nos obligan a definir lo que en verdad importa, ¿sí? Y en verdad que va a mover la aguja de ese objetivo estratégico. Mira, ayer precisamente hablaba con el equipo y les decía, si la agilidad no moviliza la estrategia, no estamos haciendo nada, si estamos haciendo agilidad de pintura. Y eso es algo importantísimo porque a veces pensamos que no, es que la agilidad es solo roles a mi manera, eventos a mi manera, porque ya todo es a mi manera, ¿cierto? O personalizado, o customizado como diga la empresa. No, lo más allá, independiente del rol del artefacto, es hay que mover la aguja, hay que mover la estrategia organizacional. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar, lo que es los OKR, y nos va a dar como ese norte, ¿sí? Hacia dónde queremos, qué queremos movilizar, cuál de esos objetivos estratégicos mi equipo está apalancando, ¿sí? Y sin ese norte, pues podemos cumplir con todo, excepto con lo que realmente se necesita, o excepto cumpliendo los objetivos estratégicos, o excepto dando esa millita que suma a eso que esperamos cumplir en el año. Entonces, ahí yo que los invito equipo y en verdad esa es una charla que tuvimos ayer también bastante interesante y es, miren, más allá de medir, es que tengo muchas tareas, midan por impacto, ¿sí? Es más, puede ser que tengan pocas tareas, pero si las pocas que tienen le va a generar ese impacto al cliente, al negocio, a la organización, céntrense solo en esas 3 tareas. Y cuando digo tareas, puede ser historias de usuario, épicas, ¿sí? Para que lo dimensionemos, ¿sí? Pero siempre definan esos objetivos ambiciosos y esos resultados claves que vamos a poder estar midiendo para saber que sí estamos moviendo la aguja. Coincido con lo que estás diciendo. O sea, hay que tener foco en lo que hacemos y claro, venimos pues de modelos de gestión convencionales, ¿no? Balance Scorecard, KPI, modelos deterministas, donde de pronto estamos acostumbrados a medir el alcance de las métricas por el resultado económico. Entonces, en la agilidad, yendo alineado con lo que tú mencionas, medimos, sí, claro, medimos el impacto económico, pero tan importante como el impacto económico es el alcance. ¿Por qué? Porque estamos gestionando propuestas de valor. Entonces, cambia considerablemente el paradigma cuando de pronto, pues, nos damos cuenta de lo que implica la agilidad, ¿no? Y yendo alineados también con lo que tú has mencionado, no ser, es trillado, pero es cierto, porque en Latinoamérica se sigue haciendo lo mismo, o sea, no, no hagas agilidad o no hagas métodos ágiles, sé ágil realmente. Y esto implica justamente tener un cambio de filosofía al momento de gestionar. Ya no es un tema estrictamente económico o determinista, es un tema mucho más integrado, más 360, ¿no? Y pues sí, el impacto es importante. Hay métricas claves, ¿no? En la agilidad: impacto, retención. Son métricas pues que definitivamente nos marcan un norte muy diferente. Y acabas de mencionar algo súper chévere y yo también y lo quiero reforzar, y es que si nosotros estamos hablando de transformar, primero también nos tenemos que transformar nosotros, entonces cambiar la mentalidad, cambiar, no es, venga, cuál es solo el alcance, sino venga, cuál es el impacto que estamos generando, no es solamente el evento, no, ¿por qué hacemos el evento? O no es solamente le pongo el rol, no, ¿por qué nace ese rol? Sí, entonces yo creo que ahí es también que a medida que vamos transformando las organizaciones, primero nos tenemos que transformar nosotros buscando ese norte y el porqué de cada cosa que se vive en la agilidad. Yo creo que eso también es importante. Muy bien, vámonos con otra consulta más. ¿Por qué seguimos avanzando en tareas sin tener visibilidad real del progreso? Wow, y yo creo que eso nos pasa un montón en muchos equipos, en muchas organizaciones. Y ¿saben algo? Yo creo que ahí es que estamos confundidos con movimiento, con avance. Y ahí es donde yo le digo a mis alumnos y es, mira, esto es como el pulpo en patines. Sí, estamos luchando para no caernos, pero no llegamos a un punto de equilibrio. ¿Listo? Entonces ahí yo te diría,
¿qué necesitamos? Necesitamos un tema de visualización del flujo que nos permita ver esos cuellos de botella o temas de retrabajo o temas de bloqueos. Entonces, ahí diríamos, funciona muy bien Kanban, ¿sí? Y es que, y ahí necesitamos también enfatizar un poco y es, venga, Kanban no es solamente lo que nos han enseñado en algunas otras partes, y no solamente es el pendiente, haciendo, hecho. No, Kanban va mucho más allá, porque Kanban te debe permitir visualizar todo el flujo, ¿listo? Porque si tú permites visualizar, y no solamente tú y tu equipo, el flujo, pues es que vas a poder mirar cómo vamos avanzando, dónde están los retrabajos, dónde están los bloqueos. Entonces, eso nos va a ayudar efectivamente a saber dónde debemos trabajar para eliminarlos, ¿cierto? Entonces, ahí también hablamos no solamente de Kanban, sino también de Lean. Cómo empezamos a eliminar esos desperdicios que se pueden generar en el flujo. Entonces, ahí hablando un poco de Kanban, es una herramienta de gestión de flujo de valor. Eso es importante, por eso hago la aclaración, y es que yo sé que hay mucha gente a veces confundida con que, si el Kanban, yo hago Kanban, claro, es lo que estoy haciendo y lo que ya hice. No, Kanban es todo el flujo, y esto efectivamente nos da muchísimo valor porque nos va a dar visibilidad, ¿sí? Para mí, para mi equipo, y nos va a ayudar con todo lo que es el tema de la mejora continua, ¿sí? Y eso es súper valioso. Y más allá, efectivamente me va a poder ayudar a visualizar el progreso de mi equipo. Y si no progresa, pues efectivamente saber, venga, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el cuello de botella? Mira, voy a poner ejemplos, por favor, con mucho respeto. Mira, es que siempre que pasamos algo, bueno, iguales, a esta área se demoran, tiene una DNS de 2 semanas. Venga, ¿qué está pasando? Podemos gestionar esas 2 semanas. No, es que nunca cumplen las 2 semanas, esas se pasan hasta 5 semanas. Venga, acá está el cuello de botella. Hay que gestionar con esta área, sea el área que sea. Ustedes pónganle en el nombre que ustedes quieran. Entonces, equipo, acá yo los invito a que mapen ese flujo actual, porque les va a dar información real, ¿sí? Información desde dónde empiezan hasta dónde terminan y dónde están los obstáculos y los cuellos de botella para poder gestionarlos. Eso es lo importante. No crean que es un tema de es que voy a entrar en conflicto con las áreas. No, es simplemente cómo gestiono esos desperdicios que se generan en todos los flujos de valor. Luis, ¿algo querías decirnos de pronto? ¿Está por ahí Luis? ¿Cuál sería la metodología, o qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo con de repente este planeamiento? ¿Cómo empiezo voy primero por los objetivos, voy primero por Canva, voy primero por... ¿Cómo empiezo esta metodología a insertarlo a una organización que de repente está un poco dura, está en un nivel de organización de los 80, ¿no? Ok, o sea, como la mayoría de empresas en LATAM. Ya. Y lo suele pasar, créeme que, como le decía ayer al equipo, suele pasar más de lo que creemos. Entonces, a ver, qué chévere la pregunta, y yo te diría, por lo primero que hay que empezar es la cultura. Sí, mira, tú puedes plantear OKRs, pero si tú no cambias la forma de pensar de que ya no debemos de medir por horas de trabajo, sino por impacto al cliente, sino por entregas de valor al cliente, chica, va a ser muy difícil que se pueda implementar OKRs. Sí, entonces lo primero que yo te diría es, hay que hacer un trabajo súper grande con todo lo que es gestión del cambio y cultura. Ahí, y por eso yo creo que en las organizaciones donde se pueda hacer esa sinergia de agilidad, gestión del cambio y cultura, ahí tenemos que unirnos para poder ayudar a movilizar toda esta parte. Porque además que hay que ayudar a entender que la agilidad está acompañando toda la transformación que está llegando. Está llegando una nueva era digital donde nos está pidiendo otro estilo de liderazgo, otro estilo de métricas, otro estilo de valores, de entregas de valor, ¿sí? O de apuestas de valor. Entonces, tenemos que irnos acoplando a la exigencia que tenemos en esta actualidad. Entonces, pero parte de respuesta también a partir de los marcos que tú me preguntabas también. Pues primero, la cultura. Hay que traer la cultura. Hay una frase que, verdad, pega bastante a veces en estos temas, y es que la cultura se come a la estrategia. Entonces, lo primero que tienes que trabajar es la cultura.
Y por el otro lado, yo te invitaría a que mires un poquito del modelo Cinefin. En el modelo Cinefin, ¿qué te dice? Si tú estás en un ambiente caótico, ¿qué quiere decir? Que es impredecible y que es, o sea, que es que es impredecible y que es complejo, ahí tú puedes empezar a trabajar temas de, por ejemplo, la parte de Kanban. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí te está diciendo que tienes que responder de manera inmediata. Entonces, te pongo un ejemplo particular, el área de operaciones. ¿Sí? Entonces, ahí hay que responder tickets todo el día, entonces funcionaría muy bien lo que es Kanban, que lo acabamos de mencionar. ¿Listo? Cuando hay muchísima complejidad y es poco impredecible, podemos manejar Scrum. Y me explico cuando digo que es poco impredecible, porque nos da tiempo para planear durante dos semanas o 3 semanas, dependiendo de lo que sea tu sprint. Sí, recordemos que el sprint va de mínimo 1 semana, máximo 4 semanas. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos alta complejidad y poca impredecibilidad, porque nos permite hacer ese tipo de planeación de un sprint, ahí se recomienda Scrum. Y ahí es donde decimos que estamos hablando en ambientes complejos, ¿sí? Entonces hablamos, por ejemplo, que nos permite tener ese crecimiento iterativo, que nos permite hacer entregas incrementales, que nos permite experimentar, validar supuestos. Entonces ahí funciona muy bien. ¿Listo? Vámonos para otro lado, que es la parte de predecible y sencillo, ¿sí? O sea, ahí estamos diciendo, no, venga, todo es simple, todo es súper bien. ¿Qué tenemos que hacer? No, esto casi nunca cambia, ¿cierto? Que uno esperaría que funcione así. Ahí yo diría, apliquemos Kaizen, ¿sí? Que es, venga, ¿cómo vamos aplicando mejores prácticas para empezar a generar experimentos, innovar, mejorar? Porque, a ver, estamos en una era en la que siempre tenemos que estar mejorando, siempre una mejor forma de hacer las cosas. Sí, yo creo que eso es importante también entenderlo. Lo que nos servía hace 2 años o la expectativa de mi cliente hace 2 años no es la misma de hoy. Entonces eso es importante, siempre estar haciendo Kaizen. Y si tenemos alta predecibilidad y es complicado y es muy complicado el ambiente, sí, ahí podemos hacer un poco de link, que también lo acabamos de mencionar. Y es, venga, ¿cómo empezamos quizás a mirar dónde están esos desperdicios y empezamos a eliminar eso que es innecesario? Y empezamos a estandarizar y simplificar temas de procesos o de conocimientos para que se empiece a hacer un poco más ordenado. Es cierto, hay que hacer un blend, una fusión de frameworks, de métodos, y esto evidentemente es previo assessment, ¿no? ¿Qué perspectivas medir? Culturales, nivel de liderazgo, nivel de compromiso, si queremos ir por la parte de blanda, si queremos ir ya por la parte, digamos, un poquito más de lo que es estructura, la parte ya de habilidades duras que debería tener la organización, gestión de objetivos, procesos, innovación, proyectos, ¿no? Entonces, a través de este assessment, a través de estas evaluaciones, vamos a poder saber exactamente, esto es como, siempre digo, como traje de sastre, ¿no? ¿En qué medida realmente debemos de meter, ahora que Andrea nos mencionaba un OKR, ¿no? Con un Lean Change Management, por ejemplo, o con un Management 3.0, ¿no? ¿Qué tan conveniente es? Entonces, y en base a eso, ¿cuál es la propuesta de valor que tiene el cliente o la empresa a la que estoy trabajando, ¿no? Y en base a eso vamos viendo, ¿no? Kanban, ¿hasta dónde llevar Kanban, ¿no? ¿Es necesario llevarlo hasta el Kanban Maturity Model? No, de repente un static es suficiente y ya está. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ahora bien, este es, digamos, yendo ya a la parte del hardware que debería tener el profesional de agilidad. Va por un lado el manejo de las herramientas, pero por otro lado también hay que desarrollar equipos a la interna, ¿no? Hay que hacer un cambio cultural, hay que tener conversaciones, hay que sostener ahí one-to-ones o reuniones 1 a 1 con algunas personas claves para justamente afianzar esta gestión del cambio que queremos hacer. Entonces ahí ya viene el enfoque, la visión y las herramientas del Agile Coaching, ¿no? Cuándo hacer conversaciones, cuándo tener un rol de mentor, de consultor, de coach propiamente, cómo armar sesiones, cómo sesionar, ¿no? ¿Conviene hacer un workshop o no? Entonces, atendiendo a tu pregunta, Luis, que es la pregunta de muchos además, yo siempre recomiendo que lleven a la par,
lo más pegado posible. Empecé por ahí el coaching. Oye, tengo algunos vacíos. No me sé todos los artefactos de Scrum. No sé qué es static. Bueno, Sam Prompt te puede ayudar muchísimo en ese sentido a nivelar. Entonces por ahí va, ¿no? Pero ya vas adquiriendo las herramientas que necesitas, ¿no? Para llevar tu estrategia a la praxis. Y por otro lado, pues siempre recomendamos, métase a aprender todos los frameworks ágiles, ¿no? Que te permitan, pues, ir ya, pues, de la mano, digamos, con tú mismo, a través del Agile Coaching, ya una mirada diferente de lo que hay que hacer sobre la implementación de la agilidad, pero por otro lado, a través de los métodos ágiles, ya tener un portafolio de herramientas que te permitan mucho más fácil orientar a los equipos a que vayan definiendo sus propios proyectos. Y cuando hablamos de proyectos, ojo, sobre todo nosotros que hacemos agilidad organizacional, no hablo exclusivamente de proyectos en tecnología, no hablo exclusivamente de desarrollo de producto. Podemos hablar también de un proyecto tan simple como usar Design Thinking para reestructurar un proceso. Y eso también se considera como un proyecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hoy en día la agilidad ha escalado y madurado muchísimo y realmente permite ayudar mucho a las empresas en ese sentido. Mira, por acá tenemos una pregunta súper interesante, Fabio, y nos dice, Vamos. desde el marco de agilidad, ¿cuáles son los valores, habilidades y metodologías para desarrollar equipos autogestionados? A ver, primero hay que crear las condiciones, ¿sí? Entonces, primero como un poco lo que estábamos hablando, alinear el propósito del equipo, o sea, que todos empiecen a saber cuáles son esos objetivos y incluso cuáles son los objetivos organizacionales, definir qué marco van a trabajar, establecer acuerdos, reglas, comunicación, o sea, tienes que crear todas las condiciones para que el equipo se sienta bien. Incluso hacer, por ejemplo, temas también de cuáles son los límites claros y las ceremonias, o sea, llegar a puntos de acuerdo, ¿sí? Entonces defines el equipo y les das las condiciones. Luego tienes que desarrollar las capacidades, ¿sí? Entonces los capacitas en la metodología que estén llevando. Y ahí es donde viene un poco lo que me acaba de mencionar Fabio, y es cómo empiezo a hacer ese coaching 1 a 1 o grupal si es que se necesita, incluso a los líderes, ¿sí? ¿Para qué? Para empezar a hacer, y de nuevo el tema de un ejercicio de cambio cultural, porque a veces no solamente es desde autoorganización del equipo, sino también como a los líderes les enseñamos a delegar, ¿sí? A confiar, a fortalecer las habilidades de las personas para que puedan delegar y ellos también dedicarse a otras cosas, ¿cierto? Y cómo promovemos también esa multifuncionalidad, compartir conocimientos, fortalecer esas habilidades de autogestión, planificación, incluso de mejora continua, ¿cierto? Entonces, si ves en todo ese proceso, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Primero, empoderar. Pero para empoderar, tienes que trabajar en los líderes que empoderen, ¿sí? Entonces, ahí es que aplicar liderazgo situacional. Mira, entonces, si tú estás con el líder, empezar a guiarlo de cómo empezar a empoderar. Si tú estás con el equipo, guiarlo de cómo ellos tienen que empezar a tomar responsabilidades técnicas, cómo empezar a generar unos temas de métricas claves que muestren el avance y el impacto que estamos teniendo, cómo acompañamos incluso cuando se generan esas microgestiones, porque cuando estamos llegando a una empresa muy tradicional van a haber micromanagement, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos a acompañar, a hacer coaching, a coachar a esos líderes para que también empiecen a darle libertad y permitir empoderar al equipo? Y después, lo más importante siempre va a ser retroalimentar. El feedback acá es lo más importante y como coach somos uno de los más, o sea, de los llamados a esto, ¿cierto? Entonces, cómo nosotros empezamos un tema de inspección y adaptación constante y que a partir de las métricas empecemos a generar reflexiones, ¿sí? Entonces, ahí ya no es que tengamos que hacer micromanagement, las mismas métricas te van a ir mostrando el avance. Entonces, que eso mismo comprendan no solamente el equipo, sino también los líderes. Entonces, si nosotros estamos mostrando que estoy generando entrega de valor cada 2 semanas, ¿para qué micromanagement? Permitámonos simplemente ir solamente a la review y vemos que nos descresten con los entregables, ¿sí? Un poco a donde deberíamos de llegar. Pero para eso efectivamente tenemos que llegar a algunos niveles de equipos. Y efectivamente, ¿qué sucede?
tenemos de irlos acompañando, ¿sí? Ahí, por ejemplo, hablamos un poco del modelo Tuckman, y es que los equipos, o sea, no todos los equipos están en el mismo momento, ¿sí? Entonces hay algunos que están en forming, otros están en storming, otros están en norming, otros están en performing. Entonces, dependiendo del estado en el que se encuentra tu equipo, tú también tienes que generar un coaching diferente, ¿sí? ¿Para qué? Para que a partir de eso, tú como coach empieces a evolucionarlo, porque donde deberíamos de llevar a todos nuestros equipos es que sean performing. Sí, que sean autogestionados, autoorganizados, que generen entregas continuas, que generen mejora continua, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a acompañar esa evolución. El sprint planning, ¿cuál es la mejor frecuencia para llevarlo a cabo? En áreas administrativas o de gestión no tecnológicas, el hábito del daily es flexible a llevarlo con una frecuencia de 2 o 3 veces a la semana. Chicos, venga, ahí es lo importante recordemos que los sprint decimos que es de mínimo una semana, máximo una semana. La razón de ser de esto es porque cuando se pasa más de un mes, ¿sí? Si hay algo que rehacer, hay demasiado desperdicio. Entonces hay un poco de tips, ¿sí? Y es la mejor frecuencia de un sprint es 2 semanas, ¿sí? Como el punto medio, ¿ya? Igualmente pasaría para las áreas administrativas y de gestión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es tan extenso que si hay que volverlo a rehacer haya mucha pérdida o mucho desperdicio, pero no es tan corta como para que saturemos al equipo. Entonces, ahí yo te diría, y como recomendación, llévalo a 2 semanas o máximo 3, pero nunca 4, que ya es demasiado. Y digamos que aporrea mucho el equipo, ¿verdad? El ritmo es muy fuerte. Sobre los dailies, recordemos que los daily lo que busca es un punto de alineación constante, ¿cierto? Y cuando nosotros hacemos los dailies todos los días, lo que estamos buscando es generar el hábito en las personas para que en verdad sí se alineen. Y un poco eso es para que sí se comuniquen, que sepan cómo vamos, para dónde vamos, si tenemos algún impedimento. ¿Listo? Entonces, si nuestro equipo es inmaduro, yo te diría, no lo lleves a sesiones de 2 a 3 semanas, ¿sí? Porque lo que estamos buscando es un tema de generar hábitos. Y recordemos que según dice la teoría, un hábito se genera después de 21 días, pero haciéndolo juicioso, ¿cierto? Pero si tu equipo ya generó el hábito, ya digamos que está en un estado ya de performing, se hablan, se comunican, no necesitan que yo esté, gestionan sus impedimentos, claro que lo podemos hacer en intermedios de 2 a 3 veces por semana. Pero yo te recomiendo que dependiendo de esto, depende del estado en que se encuentre tu equipo, ¿sí? Si está apenas empezando, no lo hagas. ¿Por qué? Porque somos el ser humano, y el ser humano, por eso esto es tan difícil, porque tenemos que hablar con el ser humano, y el ser humano siempre va a tender a regresar a su zona de confort, y su zona de confort es no me gusta el daily, su zona de confort es no quiero hablar, su zona de confort es no me quiero comunicar, su zona de confort es no quiero actualizar el tablero, ¿sí? Entonces por eso cuando estamos iniciando, ayúdenlos a que lo hagan todos los días, pero que vean el valor, ¿sí? Yo creo que a veces cuando la gente omite eventos es porque no entienden el trascender de ese evento, ¿sí? No es pararnos para hablar por hablar, es entender que nos estamos alineando para llegar a un objetivo. ¿Cuál sería el ABC de la implementación de la cultura? ¿Consejos? Ok, bien. Lo primero que hay que hacer para poder hacer como una especie de ABC, assessment aparte, ya lo damos por hecho, ¿no? Dentro de una evaluación, ¿qué es lo que hay que contemplar? El nivel de liderazgo de la cultura. La puesta en práctica de los valores. O sea, ¿realmente los valores que están escritos en la pared se están poniendo en práctica? Lo más probable es que no. Lo más probable es que estén gestionándose bajo otros valores. Hay que saber identificarles cuáles son. ¿Sí? Y hay más, pero digamos que con estos 3 ya tenemos bastantes. ¿En qué sentido? En que nos van a dar una idea bien clara sobre el alcance que podemos tener para hacer esta gestión del cambio a través de la agilidad. ¿Por qué? Porque identificando el nivel de liderazgo y los valores, sabemos cuáles son los paradigmas, los puntos ciegos, ¿no?, que hay en ese día a día. Y por supuesto, un cuarto factor es el proceso de toma de decisiones. ¿Cómo se lleva a cabo? Generalmente es un blend, ¿no? Es un management. Yo no digo 2.0, siempre digo 2.5, 2.3, ¿no? Te escucho, pero
arriba dijeron que había que hacer esto. Entonces, eso nos va a permitir tener una idea muy clara sobre la cultura. Pero el tema no queda ahí solamente, ¿no? Porque hasta ahí solamente estamos haciendo un mapeo de lo que tenemos actualmente. Hay que consensuar y hay que armar la arquitectura de lo que sería la nueva cultura. Y esa ya no la propones tú, la facilitas. Es hablar pues con los stakeholders, entiéndase directores, dueños, CEOs, gerencias claves, ¿no? Y en base a la propuesta de valor, trabajar con ellos para que armen lo que sería su nueva cultura. También agregaría un poco también tienes que alinearlo con el propósito, ¿sí? ¿Por qué estamos haciendo esta transformación? ¿Por qué a qué le estamos apostando? Un poco y conectando un poco con lo que ya hemos mencionado es, háganlos parte de, ¿sí? Definan al equipo, a las personas con claridad el por qué se está buscando este cambio cultural, por qué la transformación debe estar conectada o está conectada con ese propósito superior, ¿sí? Entonces también con esa parte de visión, de estrategia, de necesidades del entorno. Y yo creo que cuando la gente ya empieza a conocer el por qué, puede también asumarse un poco más fácil a esa adopción.